¿Cómo están? Medio Oriente ahora nos concentra en atención. Voy a invitar al profesor Gabriel, experto en Medio Oriente, además también en el Islam. Él ha estado, bueno, creo que encima de la situación de lo que está ocurriendo allí en Israel, en Medio Oriente. Desde el inicio no ha parado de dar entrevistas y hay tres escenarios que ahora tiene Israel. Uno es dos flancos que se abren ahora no solo en el sur, sino también en el norte, de amenaza contra su territorio. Tienen el gran reto de salvar a los rehenes y al mismo tiempo se están debatiendo en si llevar adelante una incursión terrestre. Que llega un momento, y pasó quizás con la guerra contra Ucrania, llega un momento en que el tiempo se vuelve en contra porque la comunidad internacional o el interés merma, incluso el interés en los medios de comunicación social. Esas quizás son las tres áreas que se pueden convertir en retos en este momento para Israel. Profe, no te veo, creo que tienes que voltear la cámara. Ahí te veo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allí en este momento? Sé que estás en un área en el que quizás los ataques no han sido tan evidentes, pero sí han tenido que correr por las alarmas. ¿Cómo estás en principio? Mira, hay de alguna manera una preparación de la gente en general para enfrentarnos a una batalla larga y una batalla terrestre. Entonces, hay cierto nivel de ansiedad, pero la verdad es que hoy salí a la calle y había mucha gente afuera. E incluso te digo que mi hijo me pidió para ir al gimnasio, porque te imaginarás que un chico de 17 años necesita sacar energía, y la docente y se fue al gimnasio y volvió y me dice que hay mucha gente afuera, o sea que aquí relativamente lejos se siente menos, pero hay mucha gente enrolada para lo que va a ser una batalla dura. Gabriel Ventasgal, como les digo, es experto en Medio Oriente, en el Islam, y nos acompaña en este análisis. Yo, sabes que tengo la misma impresión que tú, porque cuando fui el año pasado a Israel, había también un antecedente de ataques, incluso de los asesinatos en el restaurante. Y yo fui a comer al restaurante donde ocurrió ese ataque terrorista, días después. Y la lección es que el israelí no permite que el terror le robe sus espacios, ¿no? Ese es como el gran mensaje que me quedó a mí de Israel. Pero obviamente hemos hablado incluso en el contacto anterior de lo que es la propaganda de Hamas. Asesinar a una abuela y montar esa imagen en Facebook para que su familia se entere por allí. Ahora, lo más reciente, una chica de 20 años a quien se nota que le están ordenando lo que debe decir: vénganme a buscar, me están tratando bien, me dan medicinas aquí en Gaza, pero se ve herida, en cama, asustada, preocupada. Esta propaganda de mostrar videos incluso de niños secuestrados en Gaza en manos de esos terroristas. La batalla de decirte, incluso algunas víctimas lo contaban, sobrevivientes. Yo estaba dentro del refugio, que no está hecho para que entre ninguna persona armada, sino para bombas, es decir, no tengo cómo cerrar con llave eso. Era muy fácil entrar a los refugios a buscar a nuevas víctimas, y los terroristas estaban fuera, en mi cocina, comiéndose mi comida y además viendo Netflix. Y además escribieron aquí: esto es mío, no es tuyo. Es como el intento de humillar y de minimizar al israelí. ¿Esa batalla la ganaron, o más bien esta demostración de lo que nos dice es que el israelí vuelve a su vida cotidiana dice lo contrario? Ganaron una batalla por la psicológica, muy importante, porque presentarte, conquistar una ciudad israelí y hacer todo lo que acabas de contar ahora, o humillar al ciudadano, al civil israelí, es un triunfo psicológico para los Hamas. Acuérdate que el terrorismo tiene 4 elementos. O sea, yo sé que muchas personas que no se especializan en el tema del terrorismo en sí, bueno, dicen cualquier cosa. En una época Chávez, por ejemplo, decía que cuando la oposición hablaba mal de él, eso era terrorismo mediático. Y es una aberración intelectual decir algo así, porque terrorismo son 4 cosas, Carla. Terrorismo tiene que tener amenaza o asesinar, o sea, amenazar, asesinar o asesinar, ¿vale? A civiles, o sea, a no combatientes, a propósito, para conseguir un objetivo político. O sea, si tú asesinas a un civil adrede para conseguir objetivos políticos, tú haces terrorismo. Y si tú asesinas a un militar
adrede para conseguir objetivos políticos, eso es la guerrilla. Y si tú asesinas a un civil adrede para conseguir objetivos comerciales, eres la mafia. Entonces, el terrorista tiene que crear un factor psicológico para que el enemigo haga lo que vos querés. Entonces, si el Hamas quería humillar a los israelíes, comerse la comida, llevarse a los hijos y humillarlos, bueno, en la primera etapa lo logró. Lo que pasa que lo que no contaba, creo yo, es la resiliencia de un pueblo que ha superado a Hitler. Entonces, este pueblo lo puedes humillar una vez y después va a salir a pelear. Y lo que estamos ahora es preparándonos para ir a pelear. Nomás, te cuento una cosa. Estoy ahora en la ciudad de Modín, que es mi casa. Está entre Tel Aviv y Jerusalén. Arriba de mi techo es un techo de madera muy bonito, pero escucho perfectamente cúpula de hierro. O sea, hay una cantidad de boom, porque debe estar disparando Hamas desde la franja de Gaza, debe estar disparando hacia Tel Aviv o la zona central, y los antimisiles salen de mi ciudad. De otros lugares también, pero de mi ciudad hay una batería muy grande y por lo tanto tú ves cómo salen. Entonces aparecen los todo el tiempo, mi techo medio que tiembla, ¿ok? Pero bueno, lo que te decía del tema del terrorismo es eso. Esa es la forma de medirlo de alguna manera. Entonces, evidentemente, tuvo un triunfo el Hamas y tuvo otro triunfo, y es que algunos medios de comunicación hablan bien del Hamas o simpatizan con su postura. Y teniendo en cuenta lo que te acabo de definir de lo que es el terrorismo, Carla, entonces también podemos entender cómo es la confusión de ciertos gobiernos o ciertas personas que coquetean el terrorismo pensando que si es contra los judíos no importa. Voy a llegar allí, te prometo que voy a llegar allí, pero antes te hago esta pregunta, porque además escribiste un libro para hablar del antisemitismo en líderes y también en medios de comunicación social. ¿Y crees que quizás esa es la esencia de lo que estamos viendo ahora, digamos, en la opinión pública? Porque esto es una guerra no solo en el territorio contra víctimas civiles, es una guerra mediática, es una guerra en las redes sociales, ¿no? En las que ahora yo, por ejemplo, subí una historia de esta chica rehén que está pidiendo que la saquen de Gaza e Instagram me dijo no te puedo permitir publicar eso y lo borró, me la borró la historia. Entonces, mira, vamos a hablar de la incursión terrestre porque esto ha generado una gran polémica. Y quizás va a ser el antes y el después del apoyo a Israel del mundo que necesita que lo apoye en narrativa y en fuerza militar. Porque ahora Estados Unidos también ha entrado a cuestionar de alguna manera y sugerirle a Israel que no lleve adelante una invasión a Gaza o una incursión terrestre a Gaza. Y algunos analistas, porque además dicen, si tú la llevas adelante, sí o sí, es decir, o te rindes o voy contra ti, entonces estás obligando incluso al mundo árabe a salirse de los acuerdos de Abraham y decirte no, porque ahora yo me tengo que poner del lado del palestino, que también va a convertirse en víctima. Entonces se desmantelan avances de acuerdos con el mundo árabe e Israel facilitaría que el mundo lo criticara por esta incursión. Y además, lo más importante, no es la incursión y acabar con Hamas, es que pasa el día después. Es decir, ¿quién se monta ahí en el poder para que Hamas quede realmente minimizado y se le dé una estabilidad a un territorio que va a seguir siendo vecino con Israel? ¿Cómo lo ves? Y lo veo que voy a tener que utilizar más o menos 24 horas para responderte a todo eso. Perdón. Ok. Bien, mira, varias cosas. Vamos a intentar explicarlo desde el punto de vista lo más macro posible. Yo creo dos cosas importantes. La primera, que para poder sobrevivir en el Medio Oriente, vamos a necesitar que Israel sea potencia en 4 cosas. Si Israel es potencia en estas 4 cosas, sobrevive. Lo primero, en el Medio Oriente, si sos débil físicamente, mueres. ¿Estamos de acuerdo? Mueres. O sea que, si no hay potencia militar, en el Medio Oriente no sobrevives. Y gobiernos no sobreviven si no tienen fuerza. Yo sé que es lamentable, especialmente para alguien que nos esté viendo desde Costa Rica, que tienen una cultura en donde no hace falta la fuerza militar. En el Medio Oriente no hace falta. Pregúntenle a los kurdos si no. Pero para tener una buena fuerza militar, que significa fabricar tus propias armas y tener tu propia capacidad militar, como la que tiene Israel, tienes que ser una potencia económica. Entonces,
Entonces, Israel se ha transformado en una potencia económica. Un israelí hoy recibe en promedio sueldos por valor de $56.000 anuales. Y entonces tenemos reservas con 200.000 millones de dólares anuales. Perdón, 200.000 millones de dólares. Y el Estado de Israel decide regalarle a cada ciudadano su parte de lo que tenemos ahorrado, cada uno recibe $35.000. Una familia de 4 recibe $140.000. Entonces, se ha transformado en una potencia económica, una potencia militar. Tienes que hacer una potencia política en la medida de las posibilidades, o sea, que te escuchen cuando hablas, y una potencia moral. En ese sentido, Israel se ha transformado en una potencia regional en el Medio Oriente. Y los países árabes se acercan a Israel por dos razones, porque le tienen miedo a Irán y porque además estamos viviendo un poco postpetrolero. Basar tu economía en el petróleo no es buena idea. Como de acuerdo que dentro de 50 años no le vas a poner gasolina al auto. 60 años, ¿cuánto tiempo más meter gasolina al auto? Entonces, ante esa situación que te acabo de describir ahora, Israel tiene fuerza para sobrevivir, pero hay otro factor, el segundo tema que te quiero hablar. Y el segundo tema es que el Medio Oriente hoy, Carla, lo puedes dividir, y los que nos están escuchando, por supuesto, lo puedes dividir en 4 tipos de cuerpos. Tenés a los países que son chiitas, significa Irán, Irak, Siria, Líbano, los hutíes en Yemen. Es la medialuna chiita, que quieren expandir el chiismo. Con esos hoy Israel no puede hablar. Tenés un segundo grupo, que son los grupos radicales islámicos que quieren crear un califato y que ayer asesinaron a 2 civiles en un partido de fútbol. Estos son Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, Ansar Beit al-Maqdes, todos los que conocemos. Entonces, con esos tampoco tienes con quién hablar. Pero hay un tercer grupo, que son países muy radicales, que fomentan el odio religioso, pero que no lo hacen. Y esos son 2, Turquía y Qatar. Qatar, ya vimos, le paga 20 a 25 millones de dólares a Hamas por mes. O sea, es el principal país. Yo no creo que le estamos dando la suficiente importancia a Qatar, que es un país nefasto. Pero perdón, profesor, perdona que te interrumpa. El ex líder de Hamas que habló, que invitó a practicar o aplicar la yihad en calles y parques, le envió ese video a Reuters y lo grabó en Qatar. Vive en Qatar. Se llama Khaled Mashal. Pero fíjate cómo estamos desviados moralmente nosotros, que le entregamos a Qatar la posibilidad de organizar un mundial. Tienen una televisión, Al Jazeera, que en árabe es un desastre yihadista, pero incluso corren por internet una serie de videitos super progres de un grupete llamado AJ+. Y AJ+ es Al Jazeera, que en español te hace preguntas como si fuesen la madre Teresa de Calcuta. Y en árabe es un desastre. Entonces, nosotros tenemos un problema con Qatar. No lo medimos suficientemente bien. Te digo, mi equipo de fútbol durante años, el Barça, le puso a su camiseta Qatar Foundation. Qatar Foundation le pagaba el sueldo a Yusuf al-Qaradawi. Y Yusuf al-Qaradawi era el principal líder del Islam radical. O sea, ¿qué confundido estamos? Entonces, con Qatar más o menos se puede dialogar a veces. Ahora, hay un cuarto grupo, Carla, y el cuarto grupo son los países sunitas no radicales que viven una época de miedo a los chiitas, o sea, Irán, y que mide también una época de postpetrolerismo. Y esos países son Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Omán, que aunque no es sunita, no importa, pero estos países se van a aliar a Israel de todas formas, se van a acercar a Israel de todas formas por las 4 potencialidades que te conté antes. O sea que esta guerra va a ser algo que va a retrasar un tiempo el acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, pero no lo va a impedir. Y ya está. Okay. Y ni siquiera ahora que hay diferencias porque Egipto bloquea el paso y de alguna manera si incursiona Israel vía terrestre, entonces obligaría quizás a Egipto y a Jordania a ponerse del lado de las víctimas, ahora del lado palestino. Mira, si no dicen absolutamente como hasta ahora, si no dicen ni una palabra como hasta ahora Arabia Saudita, que lo único que dijo fue que congelan la normalización de relaciones con Israel, si no dice nada, es que apoya a Israel. Si dicen algo, depende de la gravedad de cómo lo dice, lo puede llegar a decir para cumplir. Y si dice algo muy serio, que incluye todo tipo de
textos religiosos tienen la intención de actuar. Por ejemplo, si dice en un discurso el rey de Arabia Saudita que esto es el fin y hay que llevar a cabo una guerra contra los judíos, como hizo el profeta Mahoma en el oasis de Keibar, tomátelo en serio. O sea, cuando meten en el discurso valores religiosos que tienen que ver con el radicalismo islámico, ya no es un simple discurso para cumplir, es algo más grave. Hago una pausa para hablar del ataque allí en Bélgica. Y hago referencia a esto porque el gobierno belga dice que fue un ataque a los suecos. Y además focalizado de alguien que además utiliza una Kalashnikov, dice que los asesina en nombre de Dios. Algunos medios dicen que él subió un video justificando por qué lo hizo. Además, tardaron horas en neutralizarlo, horas. Lo encontraron prácticamente en la mañana siguiente en un café. Mi pregunta es, esto del Día de la Ira, promovido por este ex líder de Hamas, ¿hasta dónde crees que llegue? Es decir, esto que empezamos a ver allí, además del ataque al autobús de turistas en Egipto, ¿esto en qué crees que se va a convertir? Porque la gente siempre piensa que esto se limita a Israel y no entiende la repercusión en Occidente. Mira, cuando ISIS se expandió territorialmente hacia un terreno parecido a lo que era Gran Bretaña e Inglaterra, entonces todos los radicales del mundo querían copiar a eso que era la Coca-Cola del yihadista. Entonces empezaron a haber un montón de acciones para imitar. Lo que ha hecho Hamas de humillar al ejército más poderoso del Medio Oriente le transmite a todos los radicales que durante varios meses no pudieron actuar porque habían sido derrotados ISIS, una esperanza que se puede. Entonces el yihadista que está dormido y que ve que alguien cercano a su ideología logra un éxito, entonces se anima. Entonces yo creo que vamos a volver a hacer unos atentados motivados por ese impulso psicológico de que si jamás lo logró, nosotros también. Por eso es muy importante transmitirle a Hamas que no lo logró. Perdón, y esa frase no te la escuché porque a veces el audio se corta. ¿Hay que transmitirle a Hamas qué? Que no lo logró, o sea, el efecto psicológico de su acción tenés que intentar reducirla a través de varias acciones. Una acción es a través de la fuerza física contundente e inteligente, ¿estamos de acuerdo? Pero otra acción es repitiendo y defendiendo que actuaron como ISIS y por lo tanto no son legítimos para actuar. Ahora yo me pregunto una cosa, cuando Gustavo Petro en Colombia dice que Israel es un genocidio en la Franja de Gaza cuando no lo hace ni cerca, y cuando compara Auschwitz con lo que pasa en Gaza, y cuando justifica las acciones que ha hecho Hamas dentro de Israel. Por lo menos en Colombia, el Hamas, Al-Qaeda, ISIS, ¿se sienten reforzados o se sienten delegitimados? ¿Qué opinás vos? Estás en lo correcto. Ese es el gran peligro cuando hay un acompañamiento, aunque sea velado, tácito. Claro. Y cuando tú le explicas a la gente que todo el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza es por ocupación, aunque no hay ocupación en la Franja de Gaza, y entonces estás tomando a las personas como tontas. Pero de esa acción tuya, que tú la diste de esa forma, porque a ti te viene bien, a ti te educaron en la academia y te educaron en los medios de comunicación que los conflictos son por agua, por tierra, por petróleos, por cosas materiales. Pero jamás cuando asesinan a los judíos o ISIS cuando asesina a los cristianos en Europa, no gritan ocupación, ocupación, Yankees go home. Gritan Allahu Akbar. Entonces, tenés que hablar el idioma del Medio Oriente, no el idioma que te viene bien a ti. Porque se aprovechan de esa situación. Cuando analizás el conflicto y decís que no, vos actuaste de forma radical y asesinaste a 2 hinchas de fútbol. En Bélgica, la culpa es tuya, porque tú reprimiste demasiado a los pobres musulmanes y por lo tanto ellos reaccionaron de la forma de reaccionar. Es como culpar a una mujer que fue violada de su propia violación. Te voy a plantear esto. Ya que hablas del asunto de la ocupación o de la invasión, que es ahora el gran cuestionamiento en medios y en análisis, incluso en Washington, D.C.
hay quienes están, te pregunto si tú crees en verdad que Israel va a tomar esa decisión de ocupar Gaza. Bien, entonces ¿te acuerdas de la pregunta anterior que lo metiste también ahí? Pero yo me desvié porque ya estoy delirando, pero ¿te acordás que preguntaste cuáles son los escenarios posibles hace un rato y no te lo respondí? Ahora me lo preguntas nuevamente y ahora te lo respondo. Yo creo, Carla, que hay tres escenarios. El primer escenario es que Israel ocupe la Franja de Gaza y que desde dentro de la Franja de Gaza y dominando la Franja de Gaza ejecute una política de intentar eliminar al liderazgo de Hamas desde adentro. Pero mientras va a tener que ocuparlo durante un tiempo. Ahí se puede acusar a Israel de ocupación militar, porque ocupación existe cuando hay dos elementos. Y si no hay esos elementos, no hay ocupación. Los dos elementos son, tiene que haber una presencia física del ocupante en tierra del ocupado. Y lo segundo, tiene que haber un gobierno del ocupante en tierras del ocupado. Hoy el Hamas gobierna la Franja de Gaza y no hay presencia militar de Israel. Por tanto, no hay ocupación ahora, pero podría haberlo. O sea que el primer escenario, Israel ocupa la Franja de Gaza y desde adentro pelea contra el Hamas. Segundo escenario, Israel conquista la Franja de Gaza y le entrega el gobierno a la autoridad palestina. O bien a organizaciones internacionales que después se lo van a dar a la autoridad palestina. Teniendo en cuenta que tú perfectamente sabes que la autoridad palestina es un gobierno extremadamente débil. O sea que le entregarías a la autoridad palestina el control sobre la Franja de Gaza y probablemente al cabo de un mes. Claro. Bueno, ya ocurrió. Claro, en el 2007, en junio del 2007. Entonces, el escenario, Carla, es que Israel golpee fuertemente al Hamas y lo debilite amedrentándolo, pero luego se retire. O sea que se limite a intentar erradicar la capacidad militar que tiene el Hamas, para así, de esa forma, poder vivir unos años en paz. Yo, en general, si me guío por las últimas operaciones de Israel, me inclino más a pensar que este gobierno va a ir más por la tercera opción. Principalmente porque penetrar en la Franja de Gaza va a costar muchas vidas de soldados israelíes. Y ni hablar de los rehenes. Ese es un super punto, porque justamente en los análisis que estaban explorando la posibilidad de que Israel ocupara Gaza, se iban, por ejemplo, a Afganistán, a la experiencia en Afganistán, incluso la de Israel con el Líbano en los 80, o la experiencia en Irak. Es decir, todas en principio eran hazañas que llevaron a concluir que hubo un triunfo militar, pero luego, por ejemplo, los talibanes que salen, llega no democracia, pero un sistema que promovía quizás una estabilidad en el país, y los talibanes después, al salir de Estados Unidos, recuperaron su espacio. Entonces, ese es como el gran temor, que tú le das un golpe al terrorismo, digamos, las lecciones que se han obtenido luego de luchar contra el terrorismo, porque todos estos casos, Irak, Líbano, incluso Afganistán, fueron motivadas esas reacciones por ataques terroristas. Pero los analistas dicen es que siempre que hay un golpe del terrorista, la reacción es como impulsiva y no es estable, no es permanente en el tiempo. Por eso es que es tan importante saber lo que podría estar pensando ahora Israel, y tú crees que se va a ir por la decisión más inteligente, que sería la tercera. Pero ten en cuenta lo siguiente, optarían por esta opción porque justamente coinciden con todo lo que supones tú. Un grupo terrorista no es un grupo que solamente hace ataques militares. Un grupo terrorista es aquel que hace dawa, acción social para ganar corazones y recibir apoyo del público. Un grupo terrorista tiene también su brazo religioso que adoctrina, tiene su brazo financiero que mantiene a muchas familias y por lo tanto recibe legitimidad. Hezbollah en el sur del Líbano, los chiíes en el sur del Líbano viven mucho mejor que el resto de los libaneses, entre otras cosas porque Hezbollah tiene un presupuesto de 1.300 millones de dólares anuales, cuyo ingreso lo gana principalmente con la venta de drogas por el mundo. O sea, producen drogas sintéticas llamadas, por ejemplo, Coptagón, y la venden en todo el mundo, y tú le preguntas a los líderes de Hezbollah, pero ustedes como musulmanes están en contra de las drogas. Sí, estamos en contra de las drogas nosotros, no estamos en contra de drogar a otros, y más enemigos del Islam. Entonces, cuando tú tienes que un grupo terrorista es tantos brazos diferentes, tú no puedes limitarte solamente al brazo armado. Entonces, aquella persona que diga que jamás
es solamente el liderazgo de la Franja de Gaza, pero el pueblo no apoya al Hamas, yo no estoy tan seguro, ¿eh? Hay una cantidad de gazatíes que apoya y solapa al Hamas, porque forman parte de esta dawa y de esta acción económica y de un montón de cosas más. Creo que es un poquito inocente pensar que los gazatíes todos son rehenes del Hamas. ¿Cuándo te preocupa la participación de Hezbollah? Porque ya ha habido anuncios, ha habido, incluso Irán ha dicho que va a incursionar de manera abierta, ¿no? Si hay alguna acción que ellos consideren ofensiva por parte de Israel. Este triángulo tan peligroso, ya hablando del norte del país, ¿cuánta alarma te genera a ti? Mira, ante todo, acordate que Irán acaba de abrir una página de internet para aquel que quiere voluntarizarse para combatir contra Israel. Me imagino que debe haber filas de millardos de iraníes luchando o queriendo luchar para la Guardia Revolucionaria en contra de Israel. O sea, te imaginarás que no veo tan claro que los iraníes quieran meterse en una aventura militar contra un ejército más fuerte en el otro lugar del mundo a 5.500 kilómetros de distancia. O sea que no lo creo demasiado lo que puede hacer Irán o no. Pero tengo un dilema con respecto a tu pregunta. Por un lado, no me gusta la idea que Israel se enfrente a Hezbollah a sabiendas que Hezbollah tiene 150.000 cohetes preparados para disparar contra Israel y que tiene 3.000 túneles para atacar. Porque van a morir soldados en serio. No me gusta esa idea. Por otro lado, si no le cortas la cabeza ahora, va a seguir creciendo. Entonces, por un lado, desde el punto de vista estratégico, preferiría que Israel se enfrente ahora a Hezbollah y que machaque a Hezbollah. Y la estrategia que está adoptando Israel, que es Hezbollah hoy en día domina el Líbano, el culpable es el Líbano, por lo tanto vamos a atacar al Líbano. Total, no solamente a Hezbollah, sino al Líbano como país que protege a Hezbollah. Y ten en cuenta que el Líbano está conformado por sunitas y por cristianos que no aman a Hezbollah y que están bastante enojaditos por la crisis económica que hay dentro del Líbano y porque, entre otras cosas, Hezbollah voló el puerto con 2.500 toneladas de amoníaco militar y mató un montonazo de civiles por culpa de algo que hizo Hezbollah. Pero son fuertes, porque un cristiano en algún momento se montó ahí en el Líbano en los 80 y eso no sirvió. Regresó el terror, ¿no? ¿Y qué hicieron entonces los cristianos en el Líbano? Muchos de ellos se fueron y deambulan por ejemplo, América Latina. Algunos cristianos de origen libanés te hablan como si fuesen miembros de Hezbollah, como por ejemplo Alfredo Jalife en México, y algunos son mucho más prooccidentales y te dicen claramente, los cristianos estamos siendo perseguidos en el Medio Oriente, entonces nosotros no nos vamos a sumar a la locura por el hecho de que hablemos árabe. Voy a hacerte, ya nos quedan 5 minutos, pero 2 preguntas. Putin y China se reúnen, no hablan de Hamas. Se involucran en lo que está ocurriendo en Medio Oriente, pero jamás para condenar a Hamas. Maduro tampoco lo hace, a pesar que se reúne con la autoridad palestina, o llama a la autoridad palestina. Estos movimientos que no solo competen a Israel, que es un asunto geopolítico, es decir, el mundo, las fuerzas principales en el mundo, digamos, radicales, que apoyan estas resoluciones violentas y quienes las respaldan, el mundo democrático, están en este momento en plena participación en lo que está ocurriendo allí. Cuando nosotros vemos este tipo de movimiento y de pronunciamientos, ¿a dónde nos lleva eso en este momento? Es decir, ¿qué fuerza va a poder más? Porque está absolutamente cuestionada la capacidad de Estados Unidos, que para algunos ha dado una demostración de debilidad más bien, de poder seguir tentando al mundo a inclinarse hacia sus valores y hacia sus principios, y no aceptar los de otros, ¿no? Que respaldan estos movimientos, China, Rusia, etcétera, que además en el mundo digital están haciendo una propaganda increíble. Es difícil, Carla, porque si analizamos qué nos dejó la administración Biden durante su primer mandato, o quizás su único mandato, nos dejó un fracaso para poder contener a Rusia. ¿Estamos de acuerdo? Nos dejó una retirada bastante mal organizada de Afganistán. Y la forma de poder tener algún tipo de logro era firmando un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. Y esto se le puede ir de las manos. Y se le puede también ir de las manos con la intervención de una guerra regional
que desestabilice a todos sus aliados de la zona. Entonces, yo creo que va a ser un logro si Estados Unidos simplemente consigue que Irán no se mete, que Hezbollah no se meta. Y para eso, la presencia militar disuasoria también es importante. Y va a ser un logro, segunda parte, si este tema de la Franja de Gaza termina rápido, Israel vuelve a negociar con Arabia Saudita y logran firmar un acuerdo de paz. O sea, si logran que Irán no se meta a Hezbollah, es un logro. Y si además logran que volvamos al camino que estábamos dirigiéndonos hasta antes de la guerra, sería un gran segundo logro. Y veamos qué pasa del otro lado. Si logramos que Rusia no intervenga, que yo creo que no va a intervenir, a menos que Irán se meta y tenga que hacer algún tipo de gesto. Creo yo que Rusia no está interesado en tener un problema con Israel. Porque hasta ahora Israel se ha limitado todo el tiempo a no darle a Ucrania lo que Ucrania está rogando del ejército de aquí. Y es, dennos cúpula de hierro para derribar cohetes en el aire y dennos drones inteligentes e incluso drones suicidas. O sea, denos tecnología de calidad para superar a Rusia. Yo supongo que si Rusia se mete demasiado, Israel va a terminar haciendo lo que el público israelí quiere, que es apoyar a Ucrania de forma más activa. Hay algo que a mí me preocupa muchísimo y es que no sé si hay mucha fragilidad en cuanto a la base de los acuerdos de Abraham y estos acercamientos del mundo árabe con Israel, porque siempre han tenido la intermediación de Estados Unidos, pero fíjate en que se han basado a Egipto, ayuda humanitaria, a Marruecos, reconocimiento del Sahara Occidental, a Arabia Saudita, bueno, te acercas y yo no me involucro en cómo tú manejas los derechos humanos. Entonces ahí no hay una convicción de acercamiento con Israel. ¿No crees que es demasiado tambaleante esto? Yo creo que justamente los acuerdos de Abraham son producto de que gracias a Dios Estados Unidos se retiró. Ajá, termina. Para mí molestaba, porque Estados Unidos era el mediador que podía prometer cosas. Cuando Estados Unidos se retira, Arabia Saudita y otros países sunitas dicen, se retiraron estos responsables, porque en el Medio Oriente el que es visto como más irresponsable de todo es Barack Obama. También Barack Obama era visto acá como un tipo que no entendía Medio Oriente y que quería crear democracias en sociedades no democráticas, un montón de cosas. Acá Barack Obama es sinónimo de no entiendes Medio Oriente. Entonces, cuando Barack Obama se retira, también por temas económicos de Estados Unidos, y se retira de la región, los países de la región tienen que hacer alianzas para sobrevivir. Entonces, eso acerca a Israel a los países árabes. Yo creo que la mediación de Estados Unidos para presionar y premiar, que era la función tradicional, se ha reducido. ¿Cuánto puede presionar a Arabia Saudita y Estados Unidos hoy en comparación a hace 20 años? Para mí menos. ¿Y cuánto puede premiar? Y para mí menos. Entonces creo que está muy bien que en el Medio Oriente Estados Unidos no estorbe. Cierro con esto. ¿Por qué para ti por qué escribiste un libro como para explicarnos cómo los medios, cómo líderes en el mundo prácticamente basan su posición frente a conflictos así en el antisemitismo? Como que eso es lo que los guía a la hora de pronunciarse y expresar puntos de vista o asumir posición. A ver, el antisemitismo es un fenómeno que tiene 2000 años de historia y que para mí es una enfermedad, pero que se puede curar. Hay analistas que dicen que es incurable. Entonces, es un fenómeno que tiene 2000 años, que tiene su base religiosa en el desarrollo del mundo cristiano, siendo que en la actualidad, cuanto más tú sepas leer la Biblia, por ejemplo, suele ser menos antisemita. O sea, hoy las autoridades católicas, cristianas en general, son mucho menos antisemitas. Antes lo fomentaban desde la iglesia, ahora no. Entonces, pero sin embargo, no todas las personas se curaron de ese antisemitismo. Entonces tú a veces tienes prejuicios que tienen su origen en el antisemitismo y a veces la persona no lo sabe. Entonces, por ejemplo, durante la Edad Media se decía que los judíos mataban, asesinaban niños para sacarle la sangre y hacer pan y por esa razón asesinaban un montón de judíos. Hoy ninguna persona lógica te va a decir una barbaridad así. Pero ¿sabes lo que te va a decir? Te va a decir, los israelíes matan niños palestinos adrede. O sea, te dice la misma frase ayornada, pero tiene su mismo
origen antisemita. Porque van a decir, por ejemplo, bueno, pero los judíos dominan el mundo y están detrás de todas las desgracias. Que es uno de los pilares del antisemitismo reflejado en un libro llamado Los protocolos de los sabios de Sion. ¿Se llama? Lo que te quiero decir, Los protocolos de los sabios de Sion, es un libro antisemita que en Argentina se llama El Plan Andinia, y que es una versión del Cono Sur. O sea, la lógica es que los judíos tienen tanto poder, aunque son 14 millones de seres humanos, tienen tanto poder que están detrás de todo. Todo lo hacen los judíos, y los judíos dominan la prensa, por más que la prensa machaque a Israel. O sea, no tienen lógica, porque una persona que es antisemita, primero odia, y después busca argumentos para ver por qué odia. Entonces, ¿cómo reconoces tú a una persona que es antisemita? Y bueno, tiene tres variables. Una persona que es antisemita está obsesionada con los judíos o con Israel. Los temas del mundo no le calientan, pero hablan de los judíos y hablan de Israel y se enciende. Lo segundo, siempre mide todo de forma dicotómica. Todo es blanco y negro y todo lo que hacen los judíos es malo. La realidad es gris muchas veces, pero cuando habla de los judíos se transforma en blanco y negro. Lo tercero, insulta. ¿Y cómo lo hace? Y bueno, suele decir que los judíos son nazis, hoy, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con los nazis? Se los derrota. O dice que los judíos hacen apartheid, entonces, ¿qué se hace con un país apartheid? Los separa de la comunidad internacional. O sea que esa es la forma de hablar de antisemitismo hoy. Y cuando hablas del antisemitismo o del odio hacia el Estado de Israel, una persona antisemita suele tener doble estándar, o sea, lo que exige para Israel no lo exige nadie más, delegitimiza el derecho de Israel a existir, y por último, demoniza el Estado de Israel. Entonces, se puede medir el odio hacia los judíos. Lo que sucede... Espera, que te entró una llamada y te dejé de escuchar. Ajá. Neutraliza ahí esa llamada, porfa, ¿para qué? Ajá, ya vamos a escuchar la conclusión del profe, que además se tiene que ir y me robé 4 minutos y él no se dio cuenta. Entonces, ajá, concluye, profe. Entonces, lo que pasa es que tradicionalmente las personas odiaban a los judíos. Te está entrando la llamada de nuevo. Sí, le estoy diciendo por chat. Dile, por favor, me estás... Ajá, dale. Nada menos que con Carla Angola y ella es previta. Y el público de ella también. Entonces, una persona en la antigüedad odiaba a los judíos y no tenía problema en decirlo. Hoy no es políticamente odiar a los judíos, hoy la gente se siente mejor si dice que odia al Estado de Israel. Pero dice los mismos argumentos. Entonces, es importante porque la educación es la mejor forma de combatir el antisemitismo. Cuando una persona habla y tú le dices, ¿te das cuenta que estás hablando de forma antisemita? No todas las críticas hacia el Estado de Israel, ni mucho menos son antisemitismo. Los principales críticos al Estado de Israel somos nosotros mismos, los israelíes. O sea que lo primero es la educación, pero lo segundo también es importante, es la vía legal. No puede ser que una persona que sea antisemita, o una persona que odia a las mujeres, o una persona que odia a las personas de color, le salga gratis. Hay que demandarlos. Que te gusta odiar a la gente, paga un precio. Te voy a quedar con tu casa, con tu auto, con todo y lo voy a donar, pero vas a pagar un precio. O sea que, ante todo, educación. Y segundo, la vía legal. Por lo tanto, como la educación es importante, hay que escribirlo en un libro para que quede claro qué es antisemitismo y qué no. Porque la gran mayoría de personas que yo conozco en el mundo latinoamericano no odian a los judíos, a veces tienen prejuicios antisemitas que cuando no se los muestra, entienden de dónde vienen y hacen una vuelta rápida y te dice, entendí, suficiente. ¿Ese libro ya está publicado? ¿El que me enviaste? Está publicado, tengo 2 libros, uno se llama 300 por 300, son 300 preguntas, y cada una la respondo en 300 palabras exactas sobre el conflicto palestino-israelí. Sobre el conflicto palestino-israelí. Este es uno de los libros del profe, para que muchas personas me han preguntado sobre cuáles son sus libros, y el otro es 300 por 300, pero sobre antisemitismo. Y ahora estoy produciendo uno que es 300 por 300 de Islam e islamismo, y otro 300 por 300 de Medio Oriente. Y esos todavía no están disponibles. Estamos escribiendo. Profe, te agradezco mucho, sé que te están llamando porque tienes otras entrevistas y siempre valoro que me des este privilegio de compartir con mi audiencia. Te llamo pronto, probablemente la semana que viene, si me lo permites. Un beso, Carla, y a ustedes también. Gracias, profe.